Entonces ahora la primera cosa que tenemos que estudiar, después de haber dado una definición de lo que es el liderazgo, daros un poquito cuenta de dónde vienen estas personas. Una persona como Michelin, hay que pensar, es el héroe de la historia. ¿Qué tipo de persona es esto? Sabemos que la persona humana está constituido de dos cosas. Un elemento biológico material que podríamos llamar el temperamento, y de un otro elemento que podríamos llamar el carácter, que es una cosa espiritual, que es una cosa que tú desarrollas poco a poco desde que eres muy joven. El temperamento es una cosa que te está dado por naturaleza y que no puedes cambiar. El carácter es algo que tú forjas tú mismo en la base de este temperamento biológico. Y decimos que el liderazgo es el fruto no del temperamento, es el fruto del carácter, es decir, de las virtudes que componen este carácter. Porque lo veremos después, todos los tipos de temperamento, que sea el flemático, el colérico, el sanguíneo o el melancólico, tú ves que en el liderazgo todos estos temperamentos están representados. Es bastante fácil identificar todos estos temperamentos en el liderazgo. Todos los tipos de temperamentos están en el liderazgo. Es decir, que el liderazgo no es una cosa con la cual naces, es una cosa que tú desarrollas. Tiene que ver con las virtudes que desde la infancia tú desarrollas en ti mismo. Y esto se llama el carácter. Y esto que quiero ver un poco con vosotros ahora es, al final, ¿qué es el carácter? ¿Qué es esta cosa que está constituido de virtudes? Esta cosa que creamos, que desarrollamos desde que somos jóvenes. Son las virtudes. Entonces, las virtudes hay muchas, pero yo he identificado 6 virtudes, porque ya desde hace muchos años, desde siglos milenarios, se han considerado que hay cuatro virtudes fundamentales en la vida, de las cuales vamos a hablar, y también se habló de 2 virtudes que son la magnanimidad y la magnanimidad y la humildad, que son virtudes también de las cuales vamos a hablar. Vamos a hablar ahora de 6 virtudes que podemos hablar las virtudes claves del carácter. Entonces, la primera es la prudencia o sabiduría práctica. Mira lo que he escrito aquí abajo. La prudencia permite a los líderes captar la realidad en toda su complejidad y tomar decisiones adecuadas a esa percepción. La prudencia consiste en 2 cosas, deliberación y decisión. Entonces, una persona prudente es una persona que es capaz de tomar buenas decisiones, ¿no? Que es capaz de decidir bien. Y la prudencia entonces constituye en 2 elementos. El primer elemento es la deliberación, que es la reflexión, es la capacidad de captar la realidad que pide una decisión. El segundo aspecto es la decisión misma. Es decir, que una persona prudente no es uno que reflexiona mucho, es uno que toma una buena decisión. La decisión es el centro de la prudencia. Una persona que piensa 10 años antes de actuar no es prudente, es imprudente porque no llega a tomar una decisión. Entonces, la clave de la prudencia es la decisión, pero esta decisión tiene que ser buena, no puede ser mala. Por eso tiene que haber una parte de deliberación, pero la parte clave no es la deliberación, es la decisión misma. Mejor una persona que toma malas decisiones, pero que sabe decidir, que una persona que siempre está indecisivo y que al final no toma ninguna decisión. Entonces, mira, para deliberar bien, mira lo que escribe aquí. Yo he escrito: 1. Mira la realidad a la cara y busca la verdad. Es decir, que una persona prudente, una persona con sabiduría, un sabio, es una persona que ante todo se da cuenta que hay una realidad y que él tiene que hacer todo lo necesario posible para conocer esta realidad. La realidad puede ser política, puede ser económica, puede ser humana, puede ser cultural. Para un líder, fundamentalmente, muchas veces,
la deliberación es conocer la realidad de las personas con las cuales estás trabajando. Conocer bien estas personas que trabajan contigo, tus empleados. Es importante saber de lo que están capaces, de lo que no pueden hacer, por las limitaciones que tienen y por los talentos que tienen. Entonces tú, en la deliberación, tienes que darte cuenta que hay una verdad y esta verdad tienes que buscarla. Si no crees en la verdad, que es una verdad que existe fuera de ti mismo, entonces vives en el mundo de Matrix, que es un mundo totalmente subjetivo interior, que tiene ninguna conexión con la realidad exterior. Y si tú estás convencido que todo lo que hay en el mundo es un producto de tu propia conciencia, pero que no tiene existencia en sí mismo, que no existe fuera de tu conciencia, y no puedes ser prudente, es imposible, eres un ideólogo, tú no puedes estar en contacto con una verdad fuera de ti mismo, entonces no puedes ser sabio, ¿entiendes? Te autolimites a tu propia conciencia y no estás en contacto con el mundo exterior. No hablo de Dios, es evidente que no hay Dios para estas personas, Él mismo es Dios, su propia conciencia es Dios. Pero es que la gente fuera de ti mismo tampoco existen. Para ti son productos de tu propio conocimiento, de tu propia conciencia. Es dramático lo que estoy diciendo, pero tenéis que daros cuenta que hay gente para los cuales, por desgracia, esto es la realidad. La realidad es puramente intrínseca a ellos, no existe fuera de sí mismo. Tiene una vida puramente inmanente, pero no una vida en lo real. Entonces, la primera cosa que tú tienes que pensar para deliberar bien es darte cuenta que hay una realidad y que tú tienes que ser sincero con ti mismo. No puedes mentirte a ti mismo. Tienes que buscar esta realidad. La realidad, repito, económica, política, humana, cultural. Y tienes que llegar a tener una visión clara de lo que está pasando. Y la segunda cosa que digo aquí, no te mientas a ti mismo. Nosotros nos mentimos muchas veces a nosotros mismos, porque muchas veces no investigamos la realidad para saber cuál es la decisión que tenemos que tomar en el fundamento de esta realidad. Lo que hacemos es el contrario. Tomamos en el fondo de nuestro corazón ya la decisión. Una decisión que corresponde a nuestras emociones, pasiones o a nuestros intereses personales. Y después reconstruimos el problema, la realidad, la reconstruimos, para que ella coincide a la decisión que hemos tomado. Entonces somos personas muchas veces que no buscamos una respuesta a nuestros problemas. Lo que buscamos es rehacer los problemas para que respondan a las decisiones que ya hemos tomado en el fondo del corazón y justificamos. Entonces, si tú un día te das cuenta, yo quiero tomar esta decisión porque yo quiero esta decisión, tienes que decir a la gente, mira, yo quiero esta decisión, por eso la tomo. No es porque matemáticamente es claro que tengo que hacer esto. No puedes mentirte a ti mismo ni a los otros. Tienes que explicar, mira, yo tomo esta decisión porque es una cuestión de principio para mí. Mi pasión, mi emoción, mis intereses quieren que yo la tome. Pero no voy a justificar esta decisión en el fundamento de una realidad que no existe. No voy a reconstruir el problema para que este problema coincide con la decisión que estoy tomando. Entonces es un proceso que llamamos a racionalizar. La racionalización es una cosa que todos nosotros tenemos la tentación de racionalizar. Muchas veces no estudiamos la realidad. Queremos hacer una cosa porque nuestra pasión, nuestros intereses nos dicen haga esto. Y después justificamos con matemáticas lo que hemos hecho, cuando no se puede justificar. La única justificación es tu interés propio y ya está. Por eso he escrito aquí, no te mientas a ti mismo. No te mientes a ti mismo. Tú tienes que estar sincero con ti mismo, si no, no puedes deliberar bien, no puedes pensar bien y no podrás nunca ser una persona sabia. No puedes tener prudencia si estás acostumbrando a vivir no de verdad, pero a vivir de emociones, pasiones, intereses. Después, para deliberar bien hay que saber pedir consejo. Busca consejo. Pedir consejo es un signo de humildad. Saber que tú no te das cuenta de todo y tienes que preguntar a las personas. Y no es fácil, pero hay que hacerlo. Al mismo tiempo hay que darse cuenta que la decisión que tú tomas tú no la toma él que te da el consejo. El que te da el consejo es una información suplementaria.
complementaria, pero no es él que toma la decisión, tú la tomas. Y por eso sí, el consejo que te han dado, después piensas que es malo, no puedes volver a la persona que te ha dado el consejo y decirle, mira tú me estás completamente, tú me has engañado. Porque al final la decisión la has tomado tú personalmente y en total libertad. Un líder nunca vuelve a la persona que le da el consejo para decirle, me has engañado, te has equivocado. Nunca, porque tiene conciencia de que él, en total libertad, con su libertad y en total responsabilidad, es él que toma la decisión, no él que le da un consejo. El que te da un consejo te da una información suplementaria, complementaria para ayudarte a pensar, pero él no es él que toma la decisión, es tú, personalmente.